Es realmente mucha la gente que dice, y con razón, que inicialmente enfrenta muchos obstáculos cuando comienzan a practicar el verdadero budismo para la era de la ley final, la ley sin precedentes. Fundamentalmente se trata de expiar el propio karma. Así como el Daishonin enfrentó numerosas persecuciones a lo largo de su vida, nosotros también tenemos que enfrentarnos a nuestros propios desafíos personales. Fueron muy graves las dificultades por las que él pasó, viviendo en la isla de Sado, con un mínimo de comodidades y comida, siempre consciente de que el gobierno iba a intentar asesinarlo. Por otro lado, en el budismo hay que considerar que lo fundamental es compartir la semilla de la budeidad, es decir, enseñar a invocar el Honmon Daimoku y hacer conocer el Daihonson. Pero a veces no es el momento de la persona y no tiene la menor importancia. Si ya la semilla fue plantada, algún día crecerá y se desarrollará en esa persona el camino hacia su propia budeidad. No hay que apurar a la gente a practicar algo que sabemos que es difícil de practicar y a comprender algo que sabemos que no es nada fácil de comprender. Los obstáculos, cuando aparecen, se manifiestan en el corazón y en la mente. Los hechos concretos que nos impiden practicar pueden ser muchos, pero el origen de ellos está en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero si se persevera en la práctica, algún día se obtiene la sabiduría para desentrañar eso que nos ocurre. ¿Cómo llegamos a este punto? Invocando suficiente Honmon Daimoku y recitando el Kinraku, luego entenderemos. Obstáculo significa concretamente obstruir o impedir. El concepto denota la función que impide la práctica budista. Nuestra fe firme nos da la oportunidad de expiar el karma negativo causado por las calumnias hacia la ley hechas en el pasado. Este es el principio de reducir la retribución kármica. Encontramos obstáculos además como una prueba de nuestra fe. En realidad, solo cuando desafiamos las adversidades podemos desarrollar la fe inquebrantable necesaria para disfrutar la felicidad en este mundo. Por otro lado, los obstáculos surgen como una función de la oscuridad fundamental innata en la vida, personificada por el demonio del sexto cielo, el cual actúa para mantenernos ignorantes de nuestra naturaleza de Buda, obstruyendo así nuestra iluminación. La vida está llena de desafíos y el camino hacia la iluminación nunca es fácil. Incluso durante la época del Daishonin ocurrió la persecución de Atsuhara. El Buda Shakyamuni fue herido por Devadatta. Siempre habrá obstáculos cuando se esté en el camino hacia las cosas buenas, al igual que la extracción de metales preciosos es una tarea ardua. Cuando alguien está sufriendo obstáculos, solo podemos apoyarlo y alentarlo. Lo que podemos sugerirle es que invoque con gran sinceridad frente al Daihonson para obtener la sabiduría necesaria para superar los desafíos de la vida actual. Ayudar a la persona a aclarar su mente. Mucha gente piensa que practicando el budismo podemos cumplir todos nuestros deseos o lograr milagros. Ese no es el propósito del budismo. No porque no sucedan a veces cosas que nos parecen milagros, sino porque esa idea puede volver al practicante codicioso y puede hacerle confundir su camino y utilizar los milagros como base de su fe. El budista debe trabajar sus expectativas manteniendo los pies sobre la tierra, no esperar que ocurran tales milagros. Sin embargo, es verdad que los practicantes del budismo experimentan situaciones muy especiales. Por otra parte, se deben capitalizar las situaciones de sufrimiento como hacía el Daishonin. En los mundos bajos sentimos cuánto estoy sufriendo. En los mundos elevados, si yo sufro así, ¿cuánto estarán sufriendo las demás personas? Tengo que invocar por su salvación. Dice el Daishonin, Nichiren ha estado tratando de despertar la fe en el Sutta del Loto en todos los habitantes de Japón, para que ellos también puedan compartir la herencia y manifestar la budeidad. Pero en cambio me atacaron una y otra vez y finalmente me expulsaron a esta isla.
Sin embargo, usted siguió a Nichiren y como resultado de ello tuvo que enfrentar diversos sufrimientos. Cuando pienso en su angustia me invade un profundo dolor. Los obstáculos son la prueba para comprobar si la fe de la persona es genuina o no. A menudo escuchamos: debes asumir el 100% de la responsabilidad. La mayoría de nosotros nos rehusamos a ello. Decimos, ¿cómo es posible? Si estoy discutiendo con Juan, por poner un nombre para dar un ejemplo, ¿cómo es posible que deba asumir el 100% de la responsabilidad? Él también está aquí. Considero que debería al menos ser el 50 y 50. La palabra responsabilidad está compuesta de dos palabras, respuesta y habilidad. Y esas dos palabras, con mucha más precisión, expresan lo que las enseñanzas de Nichiren Daishonin implican cuando se habla de asumir el 100% de la responsabilidad de cualquier cosa que nos ocurra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir transformar el karma, cambiar el destino. Se trata de desarrollar la habilidad de responder a un problema. Este budismo es llamado el budismo de la verdadera causa. El budismo de la verdadera causa nos enseña que ninguno de nosotros puede cambiar el ayer, pero que en este instante, el más valioso de todos, por medio de nuestros pensamientos, palabras y acciones, podemos transformar cualquier cosa. Lo que es importante es que la habilidad sea al 100% en el momento y con la determinación de utilizar la vida creativamente. Cuando invoco Honmon Daimoku deseo tener con Juan la relación más armoniosa posible. Acabamos de pelear, entonces asumo la responsabilidad de que tengamos la más grandiosa relación para superar el obstáculo y sacar lo mejor del mismo, de tal forma que tengamos una relación mucho mejor que antes que la pelea comenzara. Normalmente cuando invocamos de esa forma lo que ocurre es que a lo mejor discuto más fuertemente con Juan y volvemos a pelearnos. Ya hice Honmon Daimoku por eso. ¿Cómo es posible que sigamos discutiendo? Eso no es aquello por lo que estaba orando. El punto que se nos escapa es que la desavenencia nos da la oportunidad de transformar nuestra relación en aquella en que oramos para que se transformara. Pero solo la transformaremos dependiendo de la forma que respondamos en el momento de la discusión. El momento del obstáculo es el momento crucial en el budismo. Ese es el momento crucial, cuando el obstáculo aparece. Nos da la oportunidad de transformar nuestro destino por la forma en que escojamos responder. Cada vez que en el medio de una discusión con Juan decido ir a un espacio de más negatividad y comienzo a responder desde allí, quiere decir que me dejé arrastrar por el lado negativo del problema y me llevó a hacer más y más causas negativas que permiten que este patrón aparezca una y otra vez en mi vida. Pero también, si en ese momento logro recordar, esta es mi oportunidad y esto es por lo que he orado, este es el punto y las buenas circunstancias aparecen. Se crean buenas circunstancias por medio del pensamiento, palabra y acción. Esta es la esencia de nuestra práctica misericordiosa y compasiva para nosotros mismos y para los demás. Dice el Daishonin, uno debería considerar que la paz y la comodidad verdadera se encuentran en el desafío de enfrentar obstáculos. Cuando el gran deseo de concretar el Kosen Rufu echa a volar en nuestro corazón, las persecuciones, por duras que sean, terminan pareciendo minucias insignificantes. A decir verdad, uno descubre que los obstáculos conducen a la iluminación. Una clave de esta práctica es que es grupal. Si aislamos nuestra propia práctica de los encuentros grupales, tendremos dificultades para encontrar el camino correcto. Usando la cocina como analogía, podemos decir que es posible que practicando solos obtengamos parte de la receta, pero necesitaremos instrucciones claras sobre cómo hacer un plato delicioso perfecto.
También necesitaremos que alguien nos señale dónde debemos poner la atención para mejorar el plato o corregirlo cuando nuestro plato no salió bien. Ese alguien en la era de la ley final, de la ley sin precedentes, es Nichirio Daishonin, y llegamos a su sabiduría gracias a las personas que han estado en contacto con él y que nos apoyan en las reuniones. Para poder realizar una práctica correcta es fundamental también reflexionar sobre nuestra condición de vida actual, y ese es un trabajo consciente, cada día, momento a momento. ¿En qué mundo nos encontramos en este momento? ¿Cómo nos elevamos si estamos en un mundo inferior? El Honmon Daimoku es absolutamente necesario. El Kinraku, por lo menos 1 o 2 veces por mes. Lo que no quita que hay personas que recitan Kinraku diariamente y así afinan su vibración energética con la del Buda de forma mucho más dedicada que otras personas. Pero cada cual según lo que pueda o se atreva a hacer, sin olvidar que el Honmon Daimoku sí es necesario todos los días de nuestra vida.